Funciones vectoriales. Son funciones que van de un real a un vector en Rn. Por ejemplo, tengo r de t igual a coseno de t en i más seno de t en j. Una función r que va de un número real a un vector en dos componentes. Los valores de t son de 0 a 2pi. Entonces las ecuaciones paramétricas serían x igual a coseno de t y y igual a seno de t. Ecuaciones paramétricas. Entonces si empezamos a asignarle valores a t, por ejemplo en 0, en pi medio, en pi, en 3pi sobre 2 y en 2pi y en 2pi. Bueno, pues entonces el coseno de 0 va a ser igual a 1 y el seno de 0 va a ser igual a 0. Okay, entonces aquí tengo en pi sobre 2 sería coseno de 90. Coseno de 90 es 0 y el seno de 90 es 1. Entonces si vamos viendo la gráfica, esa gráfica, hacemos un plano cartesiano. En ese plano cartesiano yo tengo que cuando el tiempo vale 0 me está dando el punto 1, 0. Okay. Aquí se me definió el punto 1,0. Cuando el ángulo es 90 grados me está dando el punto 0 de x y 1 de y. Me está dando este punto que está aquí. Este viene siendo el 0, el 0,1. Si le damos 90 grados, pi viene siendo 180. Entonces tendríamos que decir coseno de 180. El coseno de 180 es menos 1. Y el seno de 180 sería 0. O sea que me está dando este puntico que está aquí, que sería el punto menos 1,0. Estamos viendo que la curva se me está generando en sentido antihorario. Okay, la curva se me está generando en ese sentido antihorario. Si yo le doy ahora en 3pi sobre 2 que es 270, el coseno de 270 nos va a dar 0 y el seno de 270, o sea 3pi sobre 2 equivale a 270 grados. Entonces sería seno de 270 nos va a dar menos 1. Entonces nos va a quedar este punto que está aquí. Nos quedaría ese puntico que está ahí. Y luego en 2pi que sería 360, el coseno de 360 vuelve y da 1 y el seno de 360 da 0. Entonces la curva va quedando así. La curva sigue generándose en sentido antihorario. Está generando en sentido antihorario. Estamos viendo el sentido antihorario ahí. Esa es la representación. Esa función vectorial para acá me va a definir vectores. Por ejemplo, este viene siendo un r de t. Este es el r de t. Lo que yo definí fueron el r de t sub 0 cuando la t vale 0, que es este vector que está aquí, r de 0, por ejemplo, que es ese vector, que es el 1, 0. Este es el r de 90 grados. Esas son las funciones vectoriales. Aquí tenemos la curva paramétrica que es igual a las componentes. Yo puedo de esas ecuaciones paramétricas eliminar el parámetro t y ver qué figura representa en cartesianas. Para eliminar el parámetro en este caso resulta fácil,
Fíjense que aquí si yo elevo al cuadrado, elevando al cuadrado, elevando al cuadrado, yo voy a tener aquí cuadrado es igual al coseno al cuadrado de t. Y y al cuadrado va a ser igual al seno al cuadrado de t. Cuando yo haga la sumatoria me queda x cuadrado más y cuadrado igual a ¿quién? A coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t. Y eso ya ustedes saben que es la identidad pitagórica. X cuadrado y cuadrado igual a 1. ¿Y qué es lo que es esto? Una circunferencia de centro, el origen 0,0 y radio igual a 1, que es la circunferencia que yo tengo aquí. Lo que pasa es que ahora las ecuaciones paramétricas o la función vectorial me dan más información. O sea, me están dando cómo se va generando la curva. La curva se está generando en sentido anti-horario. Si nos fijamos, vemos que si le aplicamos el criterio de la recta vertical, no va a cumplir lo de función. Lo que pasa es que ahora nuestra función no son las funciones que van de un real a un real, sino funciones vectoriales. Entonces, para cada valor de t, yo tengo un par ordenado distinto. Eso es lo que sucede, que para cada valor de t, yo tengo un par ordenado que es distinto. No cumple con el criterio de la recta vertical, como en las matemáticas previas, pero aquí las funciones con las que estamos trabajando son funciones de R a Rn. O sea, un valor de t, un número real, se le va a asignar un único par ordenado. Ok, ahora vamos a ver el segundo ejemplo. Este segundo ejemplo es la función vectorial r de t igual a 2 coseno de t en i más 3 seno de t en j más 3 en k. ¿Cuáles son las ecuaciones paramétricas? Bueno, te dice x es igual a la primera componente, que va a ser 2 coseno de t. Y es igual a la segunda componente, que va a ser 3 seno de t. Y z va a ser igual a 3. Le damos valores a t de 0 a 2pi. Los valores de t, y vamos a buscar, en este caso aquí buscamos los valores de t, buscábamos un par ordenado, 1,0. Aquí para cada valor de t vamos a encontrar una terna ordenada. Van a ser 3 valores, uno para la x, uno para la y y otro para la z. Fíjense que si usted le da el coseno de 0 aquí, el coseno de 0 es 1, entonces quedaría 2. El seno de 0 es 0 y me quedaría 0. Y la z, como no hay t donde sustituir, sigue siendo 3. La z va a seguir siendo 3 y 3. No tiene valor de t donde hay para sustituir. Entonces, aquí es pi sobre 2 es 90 grados. Entonces tenemos coseno de 90 es 1 por coseno de 90 es 0. 0 por 2, 0. Seno de 90 es 1 por 3 me da 3. Pi es 180 grados. Entonces el coseno de 180 me va a dar menos 1. Coseno de 180 es menos 1 y me quedaría menos 2. El seno de 180 es 0. Y la z sigue valiendo 3 porque no hay t donde sustituir. Aquí es 270, entonces me quedaría aquí 0. Y la y me quedaría... entonces sería 2 por el coseno de 270. El coseno de 270 es... Coseno de 270 es 0. Y el seno de 270 va a ser menos 1. Me quedaría menos 3 aquí. Entonces aquí tengo 2pi que son 360. Entonces el coseno de 2pi me quedaría, coseno de 2pi que coseno de 360 me quedaría 1 por 2, queda 2.
el seno de 360, o sea, el seno de 360 sería 0. Por ejemplo, para t igual a 0, ¿qué me produce? ¿A dónde me lleva? Bueno, t igual a 0 me lleva al punto 2, 0, 3. ¿Ven? Parto de un real y llego a un vector en R3. Esas son las funciones vectoriales. Aquí parto de un real. Por ejemplo, aquí yo parto del pi. ¿Y a dónde yo llego? Ah, pero yo llego a menos 1, 0. Llego a menos 1,0. Parto de pi, aquí está el pi, son 180 y llego a menos 1, 0. Entonces la gráfica de esta función vectorial la tenemos aquí. Esa gráfica, por ejemplo, yo dibujo mi plano cartesiano, pongo la X, la Y y la Z. Entonces digo, bueno, en 0, cuando el ángulo es 0 grados, cuando el ángulo es 0 me produce el vector 2, 0, 3. 2 de la X, 1 y 2. 0 de la Y, no hay elevación alguna, ni hacia arriba ni hacia abajo. 0 de la Y. ¿Y qué me dice? 3 de la Z. Bueno, 3 de la Z es este vector ahí. Entonces yo uno, de ahí que viene este R de 0 que yo le dibujé aquí a ustedes. Ok, primero dice, en 0 me voy al 2. 2 de la X. 1, 2. Después dice 0 de la Y. Bueno, como la Y es vertical aquí, no hay elevación ni hacia arriba ni hacia abajo. Me quedo ahí mismo. Y después me dice 3. Ah, 3 de la Z. Pero yo tengo que moverme paralelo al eje Z, a este eje. Entonces desde aquí me muevo 3 unidades. 1, 2 y 3. Y llegué ahí. Y ahí, como yo le dije en la clase, de cola con cabeza. Tail to head. Es el vector. Y el inicio con el final, que es la resultante. Me da ese vector, ese R de 0. Luego sigue el otro punto que sigue. Vamos a coger pi sobre 2. Pi sobre 2, ¿a dónde me lleva? Tengo la función es R de R a R3. Entonces el pi sobre 2, que es 90 grados, ¿a dónde me está llevando? Ah, pi sobre 2 me está llevando al punto 0 de la X, 3 de la Y y 3 de la Z. 3 de la Z. Entonces vamos a ver ese puntico. Yo parto del origen y digo, bueno, pi sobre 2 me llevó 0 de la X. Me quedé ahí mismo en el origen porque es 0. Entonces sigo 3 en Y. 3 hacia arriba. 1, 2 y 3. 3 en Y. Y luego me dice 3 en Z. Ah, pero 3 en Z tengo que moverme hacia aquí, para acá. Tengo que moverme. 1, 2 y 3. Y ahí tengo el recorrido. 0 en X, me quedé ahí mismo. 3 de Y y 3 de Z. Y inicio con el final y defino el R de pi sobre 2. El R de pi sobre 2. Entonces se va viendo el sentido de generación de la curva, cómo se va generando. Otra vez se está generando en sentido anti-horario. Si usted le dice ahí, por ejemplo, aquí en pi, ¿qué es lo que está dando en pi? En pi da la X vale menos 2, la Y vale 0 y la Z vale 3. Entonces ese punto viene siendo menos 2 de la X a la izquierda. La flechita me indica el sentido positivo, o sea que tendría que desplazarme menos 2 a la izquierda para acá, menos 2. Quedaría como por aquí, menos 2. Luego 0 de la Y, no hay elevación ni hacia arriba ni hacia abajo. Y luego 3 de la Z. Vengo para acá. Y llego a este puntico ahí. Menos 2 de la X, no hay valores de Y, es 0, queda igual, y 3 de Z. Paralelo al eje Z. Y me define este puntico que está aquí. Sigue generándose la curva en sentido anti-horario.
Miren, en esta curva, que las ecuaciones paramétricas las tenemos como x igual a 2 coseno de t y y igual a 3 seno de t, y tengo z igual a 3. Acuérdense que z igual a 3 yo le expliqué en clase que es un plano. Esto es un plano. Entonces yo voy a eliminar el parámetro de estas dos ecuaciones. Voy a eliminar el parámetro. ¿Cómo lo elimino? Bueno, miren, x sobre 2 es igual al coseno de t y y sobre 3 es igual al seno de t. Si yo elevo al cuadrado, ¿qué pasa si yo elevo al cuadrado ahí? Bueno, me va a quedar x al cuadrado sobre 4 igual al coseno al cuadrado de t, y y al cuadrado sobre 9 igual al seno al cuadrado de t. Cuando yo haga la sumatoria de esas dos expresiones, lo que me va a quedar es x cuadrado. ¿Qué va a quedar? X cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 9, y eso va a ser igual aquí en coseno cuadrado más seno cuadrado. Vimos aquí en este ejercicio, vimos que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a quién, a 1. Entonces aquí vemos que ese coseno cuadrado más seno cuadrado va a ser igual a 1. Este es una elipse con eje focal paralelo al eje y, porque el denominador mayor aparece debajo de la variable y. Elipse con eje focal paralelo al eje y, Entonces ahí ustedes pueden ver qué es lo que tenemos. Entonces en el plano z igual a 3, o sea, en este planito, en z igual a 3, en el valor de 3 yo tengo una elipse. De eso que se trata la figura. Bien, ahora vamos a encontrar la función vectorial, que es la curva de intersección entre el plano x más 2y igual a 2 y el paraboloide circular z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Para eso, usted parametriza una variable, por ejemplo la variable y, yo digo y igual a t. Si y es igual a t, entonces yo despejo a x de aquí. ¿A cuánto vale x ahí? Bueno, mi x vale 2 menos 2t. O sea, 2, como la y vale t, entonces pasa aquí de este lado menos 2t. Y la z me quedaría igual a quién entonces. Bueno, la z tiene 4 menos esa x es t, o sea que me quedaría 4t cuadrado, y la y vale la x es igual a 2. Un error aquí. La x va a ser igual a 2 menos 2t al cuadrado. Esa es la x, sustituyéndola aquí. Y mi y menos el valor de la y es t al cuadrado. Ahí sí. Entonces ya ahí me quedaron las ecuaciones paramétricas de la curva intersección entre el plano y el paraboloide. Si lo quiero poner en función vectorial, entonces en función vectorial diríamos lo siguiente: r de t va a ser igual a x de t en y más y de t en j más z de t en k. O sea que yo digo, la función vectorial sería r de t va a ser igual, ¿quién es x? Bueno, mi x vale 2 menos 2t en y más, ¿quién es y? Bueno, y vale t en j más el valor de z. Bueno, z vale 4 menos paréntesis 2 menos 2t al cuadrado menos
t al cuadrado en k. Ahí encontré la curva de intersección entre un plano y un paraboloide. Es un paraboloide que abre hacia abajo. La gráfica de eso sería más o menos así. Está un poquito chiquito. En el nivel 4. Y aquí entonces viene y baja así. Baja así. Y aquí hace como una curvita. Ese baja ahí. Un paraboloide que abre hacia abajo. Abre hacia abajo. Ese es el paraboloide. Y el plano, el planito va en esta zona, el planito. El planito se extiende así, el plano más o menos. Entonces ese plano viene así. Ahí. Más o menos, ese es el plano. Ese plano y el paraboloide definen una curva intersección por ahí, que es esta curva, en forma vectorial. Ok, ahora vamos a ver el límite de una función vectorial. El límite de una función vectorial r de t igual a x de t en y y de t en j más z de t en k, que la podemos expresar sin los vectores unitarios i, j y k como x de t, y de t y z de t, es igual al límite de r de t cuando t tiende a t sub 0 igual al límite de cada componente cuando t tiende a t sub 0. Límite de x de t cuando t tiende a t sub 0. Límite de y de t cuando t tiende a t sub 0 y límite de z de t cuando t tiende a t sub 0. El límite de r de t existe si existen los límites de las funciones componentes. Ok, mírenlo ahí. El límite de r de t existe si solo si existen los límites de las funciones componentes. Por ejemplo, para esta función vectorial, el límite de r de t cuando t tiende a 3, ¿a qué va a ser igual? Eso va a ser igual al límite cuando t tiende a 3, ¿de quién? De 2 menos 2t, coma, límite cuando t tiende a 3 de la segunda componente es 3t, coma, la tercera componente, límite cuando t tiende a 3, ¿de quién? De 4 menos, paréntesis, 2 menos 2t al cuadrado menos t al cuadrado. Ok, entonces ahora calculo esos límites. Esos límites son bien sencillos porque solamente lo que hay que sustituir. Te va a decir ahí 2 menos 2 por 3, coma, el límite aquí nada más me daría 3 solamente. Nada más hay que sustituir la t por 3. Entonces aquí, coma, aquí sería 4 menos 2 menos 2 por 3 al cuadrado, todo esto aquí, cuadrado aquí, todo eso, menos 3 al cuadrado. Entonces evaluamos, desarrollamos ya aquí. Entonces aquí tenemos 2 por 3 son 6, 2 menos 6 sería menos 4, coma, este se quedó igual, 3 aquí, 3, coma. Aquí yo tengo 2 por 3 son 6, menos 6 más 2 me da menos 4, al cuadrado me daría, eso aquí adentro me da menos 4, pero va a quedar al cuadrado, menos 4. Y aquí eso me da 9, este da 16, me quedaría 4 menos 16 menos 9, estamos hablando ahí de, quedaría negativo 21. Eso es lo que da, negativo 21. Ese es el resultado, negativo 21.
negativo 21. Sería 4 positivo, sería 4. Entonces este menos 4 al cuadrado son 16, pero está menos aquí afuera. Menos 16, y aquí menos 9. 16 menos 16 menos 9 da menos 25. Y si yo le sumo 4 positivos, me sigue dando negativo 21. Ese es el límite de esa función. El límite de esa función. Esto aquí serían ya los resultados. Esto aquí no va, esta partecita ya la borramos aquí. Esto aquí lo borramos. Y ahí ya me quedaría el resultado del límite de esa función. Sería menos 4. El límite de RT cuando tiene 3 sería menos 4, 3 y menos 21 para esta función vectorial. Bueno, ahora vamos a ver derivada de una función vectorial. Eso es bien fácil. La derivada de una función vectorial, tú tienes una función vectorial r de t con 3 componentes. Fíjense que eso yo lo puedo poner como f de t en I más g de t en j más h de t en k. Entonces, si aumentamos con delta de t aquí, r de t más delta de t, quiere decir que donde quiera que esté la t, yo voy a poner t más delta de t, t más delta de t, t más delta de t. O sea que esa t cambió por t más delta de t. Si luego realizamos este cociente, delta r entre delta de t, esto que sería el cambio de r sub 2 menos r sub 1. R sub 2 menos r sub 1. Y me va a quedar la diferencia de las primeras componentes. F de t más delta de t menos f de t. G de t más delta de t menos g de t. Y h de t más delta de t menos h de t. Restar las componentes. Eso es en el denominador. En el numerador. En el numerador aquí. Dividido aquí en delta de t. Si tomamos límite cuando delta t tiende a 0 en cada componente, entonces decimos límite cuando delta de t tiende a 0 de este lado. Mírenlo aquí. Igual al límite de esta función. Este denominador se divide para cada componente. Aplicamos distributiva. Primera componente entre el denominador, segunda componente entre el denominador y tercera componente entre el denominador. Luego, esto que está aquí es la definición de derivada de una función, que viene siendo f' de t. Aquí sería la derivada de la función g' de t, y aquí h' de t. Este es un vector tangente a la curva. O sea, en esta curva que usted tiene aquí, usted tiene el vector r de t, y aquí está el vector r de t más delta de t. Entonces, si delta t tiende a 0, ese punto se va a unir con ese y me va a salir la derivada, que va a ser este vector que es tangente a la curva, a esa curva que está ahí. Sale ese vector tangente. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí esa función que fue el segundo ejemplo que realizamos nosotros. Véanlo ahí. R de t igual a 2 coseno de t más 3 seno de t más 3. Esa función, la derivada de esa función sería menos 2 seno de t. La derivada del seno es coseno, y la derivada de una constante es 0. Si yo la evalúo en 0, r' de 0, ¿qué me da? R' de 0. R' de 0 me va a dar menos 2 por seno de 0, más 3 coseno de 0, y aquí no hay valor de t para sustituir, queda 0 igual. Entonces el seno de 0 es 0, y el coseno de 0 es 1, por lo tanto me da 3j. Al final me va a dar 3j. Este vector, si yo lo grafico en la gráfica, que nosotros la vimos, la gráfica de esa función era esta. Esa que está aquí, esa es la gráfica. Entonces, en el valor de 0, nos quedó este punto aquí. Entonces, en ese punto sale el vector derivada, que sería este vector que está aquí, que viene siendo, ese es el vector r' de 0 igual a ¿quién? A 3j. Ese 3j que usted ve ahí, ¿qué quiere decir? R' de 0 es igual a 3j. En r de 0 sale un vector tangente a la curva, sale un 3j. R' de 0 igual a 3j.
Por último, vamos a ver integración vectorial. Si tenemos una función r de t igual a f de t, g de t, h de t, entonces la integral de r de t por dt va a ser igual a la integral en la primera componente, integral en la segunda componente, integral en la tercera componente. Sacamos los vectores unitarios, los sacamos fuera del integrando. Entonces, la integral de f chica es su antiderivada viene siendo f grande de t. O sea, es una función que cuando yo derive esta función me va a dar esta. Cuando yo derive esa función que está aquí, esta, la g, cuando yo derive esa función me va a dar g chica. Cuando derive h grande de t me va a dar h chica de t. Por ejemplo, si yo derivo el logaritmo natural de t aquí, ¿cuál es la derivada? 1 partido t. Si yo realizo la derivada de esa función de t al cubo, la derivada de t al cubo sobre 3, fíjense que baja el 3 se cancela con el 3, ¿qué me queda? T cuadrado. O sea que estas vienen siendo las antiderivadas. O sea, es el resultado de la integral. Cuando yo derive el resultado, me tiene que dar ¿quién? El integrando. Cuando yo derive el seno de 3t, un tercio del seno de 3t, me va a dar ¿quién? Coseno de 3t. Entonces, aquí, así como en las integrales, hay que agregarle una constante de integración. Aquí se le va a agregar una constante, pero en este caso esa constante viene siendo un vector que va a tener componente en y, en j y en k. Lo dejo expresado como un vector general. Por ejemplo, entonces esta función vectorial r de t, 1 sobre t en i, t cuadrado en j y coseno de 3t en k, si usted la integra en i, esta integral es inmediata. La integral de 1 sobre t por dt, eso es el logaritmo del valor absoluto de t. La integral de t cuadrado se aplica a la regla de la potencia para la integral, que es bien sencilla. ¿Qué es lo que usted hace? Que le suma al exponente, le suma 1, 2 más 1, ¿cuánto le da? 3 sobre 3. Y aquí tenemos 1 sobre 3, la integral del coseno es seno. Pero previamente hay que hacer una sustitución aquí para transformarla. Por ejemplo, ahí te dice, usted dice u va a ser 3t. Entonces derivada de u con respecto a t va a ser igual a 3. Entonces de ahí dice du va a ser igual a 3 por dt. Como en la integral yo no tengo a 3 aquí de espejo y digo du sobre 3 igual a dt. Entonces, ¿qué sucede? Que esa integral que está aquí, la integral del coseno de 3t por dt, va a ser igual a ¿quién entonces? Bueno, a la integral del coseno. ¿Quién es 3t? Mi 3t es u. ¿Y quién es dt? Ah, dt es de u sobre 3. De u sobre 3. Entonces ese 3 sale fuera aplicando la propiedad del múltiplo constante para integrales. Queda un tercio integral del coseno de u por du. Y ya luego aquí eso sí es una integral inmediata. Eso es igual a un tercio del seno de u. Pero el seno de u me dieron a un tercio. ¿Quién es u? U es 3t. Seno de 3t. Seno de 3t. De ahí es que sale ese resultado. Ese resultado que yo le puse aquí. Aquí está un poquito más desarrollado. Hay que aplicar sustitución. U sustitución, y después que aplico U sustitución hago la sustitución en la integral. Hago la sustitución coseno de 3t, el 3t yo lo hice u, la de diferencial de t de u entre 3 sale un tercio fuera, la integral del coseno es seno de u, entonces la u la sustituyo y da 3t. Ok.